¿Por qué está subiendo el dólar? ¿Cuáles son las razones por las que pegó este salto? Hola Virginia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Nicolás te saluda. Muy buenos días, Nicolás, y para todos, ¿cómo están? Gracias por atendernos. Virginia, para vos, ¿cuáles son los principales motivos por los cuales subió el dólar? El principal, hay que diferenciar el disparador, que es lo que motivó que ahora empezara a subir el dólar, del problema de fondo que hace, que está atrás de este salto. El motivo de fondo es que la Argentina no tiene reservas suficientes, no tiene dólares en el Banco Central, y lo que sí hay en la economía es una tremenda cantidad de pesos que, excede el respaldo que se puede contar para ese circulante, para esa cantidad de pesos que hay. Eso se venía reflejando en los índices de inflación, claramente. ¿Por qué se dispara ahora el tipo de cambio? Porque cuando esta historia, este salto, esta corrección, si se quiere, empezó hace el lunes siguiente que se conociera el dato de inflación de marzo. Ese dato fue sorpresivo por lo alto, se esperaba un 7 pero no un 7,7. Y cuando eso se verificó, que la inflación era más alta de lo que se pensaba, ahí se empezaron a revisar todas las variables. El dólar estaba más barato de lo que se creía porque la inflación era más alta de lo que se creía. Las tasas de interés tampoco eran suficientes porque la inflación y los precios estaban corriendo a una velocidad mayor de lo que se pensaba. Y ahí empezó el ajuste de la economía. Vos sabés, no te quiero hacer una respuesta muy larga, pero vos sabés que yo ayer hablaba con un economista y me decía, la diferencia, la brecha cambiaria, es decir, la diferencia entre el dólar financiero, el dólar libre, si se quiere, y el dólar oficial, la brecha cambiaria que tenemos hoy es mucho más lógica que la que había hasta hace 2 semanas. La economía es esto que estamos viendo ahora. Este es el verdadero estado de la economía, con un dólar disparado. Bueno, básicamente ahí podemos encontrar el número de la cuestión. Primer punto importante. Y lo próximo que te quiero preguntar es sobre esto que mencionabas recién. Esa brecha cambiaria que hoy tenemos con un dólar casi a 500, ¿es más razonable? Los especialistas con los que has conversado consideran que a esta altura ya el dólar está en un nivel que debería por lo menos ser un poco más estable, ¿o todavía creen que va a seguir subiendo? Ahí depende el combustible que siga teniendo el dólar, y en definitiva depende mucho de las señales, y eso es lo que está esperando el mercado, de las señales que se envíen desde el gobierno. El gobierno manda señales de emprolijamiento de la economía, de van a hacer el esfuerzo de encarrilar la situación, al estilo Massa cuando asumió en agosto del año pasado, que agarró un papel, mencionó vamos a corregir tarifas, vamos a no emitir más, bueno, toda una serie de medidas en la línea de lo que te pide el Fondo Monetario, y bueno, y en contrapartida a eso viene algo de dinero fresco, que es en definitiva lo único que soluciona de verdad este problema, porque recordemos que en parte la falta de dólares del Banco Central tiene que ver con la sequía y todo el contexto que ya conocemos. Entonces, si se dan esas señales y llega algo de alivio por parte del Fondo Monetario, hay posibilidades de que esto frene un poco. Si no, seguramente vamos a estar viviendo episodios traumáticos de acá hasta las elecciones. Esa es la realidad. Pero bueno, está en plena negociación, entonces, bueno, hay tensión. En una parte del artículo que escribís pones un gráfico que es muy interesante porque muestra las brechas que hubo, y hay un momento que es en la etapa post-COVID donde el salto fue más fuerte. O sea, si lo tendríamos que trasladar a valores de hoy, en ese momento llegó a 680. ¿Me lo podés explicar un poquitito a eso? Sí, exacto. Ese gráfico lo que mostraba era ajustado por inflación el valor del dólar libre. Estábamos tomando el blue directamente ahí. Es un gráfico del economista Francisco Marul. Lo que él hizo fue proyectar en cada dólar de pánico que hubo en los últimos años, cuál sería su valor equivalente. Por ejemplo, en octubre de 2020, el exministro Martín Guzmán, a la salida del COVID, mientras se discutía con el fondo también, una situación traumática en ese momento, el dólar tuvo una corrida muy fuerte, Guzmán, en ese momento. El dólar, la corrida de ese momento significaría a valores de hoy un precio del dólar de 680 pesos.
Y mirá qué curioso, la corrida que finalmente dejó a Guzmán fuera del gobierno, que esa fue la de julio del año pasado, la última embestida muy fuerte que hubo en el mercado, ese precio sería hoy de 540 pesos. Es decir, si vos me preguntás, bueno, listo, hasta acá llegó el dólar, en términos técnicos, si es por inflación y si es por cantidad de precios que hay en la economía, todavía puede subir un poco más. Sí. Virginia, la última que te hago, vos que estás un poco más cerca de las autoridades de gobierno que tienen que tomar decisiones, ¿ves reacción? Sí, porque de acá de nosotros, desde el interior, notamos que, por lo menos la sensación que nos queda es que hay poca reacción ante lo que ha sucedido. Sí, y uno no termina de entender si esa falta de reacción, esa falta de poner el cuerpo, de enviar mensajes, recién más ayer apareció a través de Twitter y apareció con un mensaje bueno que es poco profundo a la hora de revertir la situación. La impresión que da es que hay un poco de desorientación, pero porque tienen pocas herramientas, no porque no sepan cómo se soluciona esto. Lo que pasa es que no tienen los elementos para solucionar esto. Y están en medio de una negociación con el Fondo Monetario que interviene la política. Acá sí entra a jugar la poca cohesión política que hay dentro del propio gobierno. Sin ir más lejos, mañana la vicepresidenta va a dar una charla, una de esas conferencias, en la que ya el título de esa conferencia te anticipa un embate contra el Fondo Monetario, al que le estás pidiendo en este momento auxilio para que te frene esta corrida. Con lo cual, evidentemente, ahí está en un pantano el gobierno, está un poco empantanado, y eso hace que no pueda tener los reflejos que serían necesarios en este contexto. En este momento. Y vos recién me decías, el combustible del dólar son los pesos, ¿no? Lo que emite hoy el gobierno, que tampoco veo que tenga ganas de bajar un poco la emisión. No solo no tiene ganas, y aunque las tuviera, lo que no tiene es mucha chance, porque a la economía le sobran pesos, pero al gobierno le faltan. El gobierno no tiene con qué pagar las cuentas, se le cayó la recaudación por la sequía, no están entrando retenciones, entonces ahí tiene un problema fiscal que se soluciona con emisión. Pero el combustible además puede venir por el lado de la demanda de importadores. Hoy vos tenés un pequeño grupo, no tan pequeño en definitiva, tenés un grupo de empresas que acceden al dólar oficial todavía. A los pocos dólares que hay en la Argentina, bueno, se destinan en parte a la producción. Cuando se está endureciendo cada vez más ese cepo a las importaciones, cuando los importadores se den cuenta que no van a acceder al dólar oficial, van a ir definitivamente a los financieros, al contado con liquidación y al bolsa. Y ahí vas a tener más combustible para esos dólares, porque tenés pesos que salen de un mercado, pero se van al otro a presionar al otro. Con lo cual el equilibrio, con todo esto, es bastante técnico todo, pero lo que te quiero decir es que el equilibrio realmente es muy, muy finito y muy se está difícil. perdiendo. Virginia, te agradezco, muchísimas gracias por tu tiempo. A ustedes, un placer por el llamado. Virginia Porcela es periodista especializada en economía. Ayer publicó un artículo en Infobae que se titula ¿Por qué siguen subiendo las distintas cotizaciones del dólar? Y es interesante desde el punto de vista de entender cuál es la situación del país. En esta última parte explicó claramente la encrucijada en la que se encuentra el gobierno. Hoy, si vos seguís emitiendo, el dólar va a seguir subiendo porque estás metiendo más pesos a la economía. Y si tenés más pesos y tenés pocos dólares, obviamente que eso hace que el dólar suba. Y al contrario, el gobierno no puede dejar de emitir porque tiene que cumplir con compromisos y no tiene ingresos de divisas porque hay sequía. 8:54. Moni, vamos con mensajitos. Mensajes que llegan al 384-61.